Buenísimo. Ya tenemos más de 100 espectadores, que es lo que se ve arriba a la izquierda en la pantalla, así que vamos a iniciar con esta entrevista en vivo al doctor Marcelo Parada. Quiero decir que yo lo conocí al doctor en el primer congreso de la Sociedad Argentina de Medicina de Montaña en Mendoza, año 2003, si mal no recuerdo, en el CRISIT. ¿Es correcto esto? Es correcto. Correcto. Sí. Ahí te conocí, yo era un simple asistente de las charlas, vos hablaste sobre hipotermia, hablaste sobre congelaciones y bueno, siempre me quedó eso dando vuelta y bueno, después la vida nos llevó a trabajar juntos en estas carreras de expedición, así que bueno, te agradezco que estés aquí presente. Estamos en un ciclo de charlas, Marce, donde lo que tratamos es de hablar de montañismo desde dos lados, ¿no? O desde inspirar a la gente a que practique montañismo, o desde el lado de enseñar, ¿sí? Dejar conocimientos a quienes practican montañismo para hacer un mejor montañismo. La premisa de esta charla siempre es el montañismo autónomo, el montañismo responsable y también sustentable. Así que, Doc, contanos un poquito sobre vos, ¿sí? Que sos un médico de outdoors, o sea que estás especializado en cuestiones relacionadas con estar lejos de un hospital. ¿Cómo es esto de la medicina, llamémosla de montaña si se quiere? ¿Es lo mismo, se estudia en la facultad? ¿Es lo mismo un médico que se recibió de médico y un médico de montaña? ¿Qué onda eso? Bien, bueno, primero de todo te quiero agradecer la invitación. Escuché la charla de ayer de Sebastián, me pareció súper interesante. Y bueno, y sabés que tengo una estima muy alta por vos y hemos trabajado juntos. Con respecto al tema de medicina de montaña, digamos, bueno, uno puede hacer medicina, puede hacer montaña y puede combinar ambas cosas. Pero la medicina de montaña específicamente es como, no es que uno siendo médico yendo a la montaña sabe medicina de montaña, sino en realidad es como una especialidad, es como muchas otras especialidades que hay, que bueno, ha ido creciendo en los últimos años, porque cada vez hay más gente en la montaña o en los lugares que son agrestes, y entonces han aparecido más problemáticas y mucho más cuestionamientos, y obviamente todo este tema de las comunicaciones hace que haya mucho más solicitud de información o de conocimiento sobre el tema que tiene que ver con la medicina y los lugares agrestes o de montaña. Pero no es lo mismo, o sea, uno puede ser un extraordinario médico y no poder entender qué pasa en el contexto de la montaña o del lugar silvestre o agreste, ser un excelente o un muy avesado y conocedor del medio silvestre y de la montaña, pero no poder entender qué pasa con la enfermedad o con la salud en esos ambientes. Y cuando uno combina ambas dos cosas, que se dedica a los medios silvestres o transita por ellos, empieza a ver distintas cosas que hacen que uno tenga que tratar de hacer la conjunción perfecta. Y voy a dar un ejemplo histórico con esto mío, que es que yo era médico, o soy médico, pero bueno, en aquel momento cuando voy a relatar esto, vivía en Junín de los Andes, era médico de familia, o soy médico de familia, y hubo un grupo de gente que quedó atrapada en una canaleta que se usaba en esa época para subir al refugio de infantería de montaña del RIM, que ahora ya no se usa más, y Sí, Latinoamericano. en la espina de pescado, pasando la espina de pescado para arriba, en vez de usar la ruta que se usa habitualmente ahora, quedaron atrapados un grupo de 14 personas
y murieron 4 personas de hipotermia. Yo en ese momento, que estaba convocado como médico del hospital, y si bien había hecho montaña, había andado por los lugares ahí en la zona patagónica cercana, nunca había hecho montaña muy intensamente, de repente me di cuenta que no sabía de qué se trataba la hipotermia, porque esta gente se había muerto. Y esto fue en el año 1990, estamos hablando de hace 30 años. Bueno, y a partir de ahí yo pensé que, bueno, era hora de empezar a entender qué cosas le podían pasar a las personas en las montañas y qué cosas podíamos aportar desde la medicina para ayudarlos a que, que no lo tuvieran, por un lado, prevención, y si lo tenían, poder ayudar a resolverlos. Así que ahí fue donde empezó mi camino en la medicina de montaña, que después se fue afianzando cuando me dediqué mucho al tema de trauma, o sea, no trauma como cosa de trauma psicológico, sino a traumatismos. Me dediqué mucho al tema de trauma y trabajé mucho con la patrulla de esquí de Chapelco, cuando pasé ya a vivir a San Martín. Y bueno, y a partir de ahí desarrollé todo esto que se culminó, o tuvo un punto importante en el año 2001, cuando formamos la Sociedad Argentina de Medicina de Montaña, junto con varios, entre ellos, yo sé que va a estar Carlitos Pese también dando alguna charla, que es que nos Estamos hicimos tratando de amigos. convocar para Mal de Altura, Carlos Pese, así que Sabe muchísimo del tema y es un amigo de la vida, de hecho soy padrino de una hija, así que nos hicimos amigos en este ámbito. Así que bueno, esto es un poco para comentar de que muchas veces los médicos en la montaña, digamos, no ayudan demasiado, obstaculizan, y a veces es mejor tener gente que sabe mucho de montaña y tiene algunos conocimientos de medicina, para no llamar los primeros auxilios, que no en la montaña no me gusta para nada, y entonces, bueno, de esta manera se logra poder ayudar a resolver problemas que surjan en estos ámbitos, ¿no? perfecto. Mira, acá tenemos, yo cuando miro para allá es porque tengo la pantalla con las preguntas. Hay una pregunta de alguien que evidentemente es estudiante de medicina y pregunta, ¿cómo puede especializarse un médico o un estudiante de medicina en medicina de montaña? Bien, primero de todo tendría que decirle que tiene que transitar la montaña, que es un requisito indispensable. O sea, conocer la montaña. No tiene que ser un 8000ista, no tiene que ser un escalador de un 9A, no, no. Tiene que conocer los lugares y cómo son las dinámicas en lugares que pueden ser no muy distantes, pero muy complejos desde el punto de vista de lo geográfico. Nos enseñan en medicina a resolver problemas en hospitales donde hay corredores y ascensores y escaleras, y aún así a veces se complica, o en las ciudades a los paramédicos a transitar por los barrios, por las calles o por las rutas, y aún así se complica. Así que imagínense en lugares de montaña, donde pueden haber accesos muy complejos, aunque parecen muy sencillos, se vuelven muy complejos. Eso sería lo primero. Y lo segundo, hay varios lugares donde nosotros con la Sociedad Argentina de Medicina de Montaña hicimos, no me puedo acordar ahora si fue en el año 2005, 2004-2005, hicimos el primer curso, digamos, internacional argentino de medicina de montaña para médicos, que fue avalado por varias sociedades internacionales, que tenía que ver con todo esto, digamos, de alguna manera poner en contexto al médico para poder resolver los problemas que suceden en la montaña. Hay en Europa, hay que meterse, digamos, en las páginas de la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña, que es en inglés ISSM Med, o en WIA, Unión Internacional de Asociación de Alpinismo, que también tiene una comisión médica, o en ICAR, IKAR, que es la Comisión Internacional de Rescate Alpino, y que hay cursos en muchas partes del mundo que se siguen haciendo con un formato, digamos, enlatado, pero que permite que uno, digamos, se adentre en el tema de medicina de montaña.
Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, aquí hacen algunas preguntas sobre MAM. Les contamos que sobre MAM va a hablar el doctor Carlos Pese, que tiene ha hecho muchos estudios. Yo, de hecho, en el año 2001 trabajé como voluntario para una encuesta en el Aconcagua del doctor Pese y de la ¿verdad? SAM. Así que a Marcelo lo tenemos más para el lado de la hipotermia y la congelación hoy. Y Marce, yo veo en unos trabajos que me adelantaste que vos ponés que sos médico de algo que tiene que ver con el Comité Olímpico, con la UIA que recién mencionaste, que es vos, tu formación, cómo la hiciste en ese sentido, ¿no? Que veo que, digamos, no conozco casi ningún médico que tenga esos avales, digamos. Mira, básicamente yo soy médico de la UBA, me recibí en el año 82, hace muchos, muchos años, ya soy viejito, como verán. En el año 80 terminé en el 82, en el año 83 hice el servicio militar, lamentablemente había tenido prórroga, fui de los últimos, y después en el 84 entré a Neuquén a hacer la residencia en medicina de familia. La medicina de familia, la medicina general es una muy buena base para poder ver toda una problemática, porque la medicina de montaña o los problemas de montaña no son solamente traumáticos o no solamente son congelamiento, hipotermia, sino hay un montón de otras problemáticas que la medicina general o familiar permiten entenderla mejor. Y después hice mi propia formación en esto de ir leyendo, y terminé yendo a Europa en 2 oportunidades para hacer los cursos que correspondían para ser médico de montaña, y son cursos que el aval y la certificación la daba la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, la Comisión Internacional, la ICAR, Comisión Internacional de Cate Alpino, y me quedaba ahí la Comisión Médica de la UIA. Entonces, ese título lo obtuve ahí. Después, inclusive, bueno, fui instructor en el curso que hicimos acá. Con respecto a la medicina del deporte, que también hago, acá me dedico porque estoy vinculado con el deporte hace muchísimos años. Bueno, básicamente el deporte el que más, digamos, estoy es con el de montaña. Tengo una especialización hecha con el Comité Olímpico Internacional, que terminé recientemente, antes de jubilarme, y ya me recibí también de médico deportólogo. Y nada, bueno, qué sé yo, he Buenísimo. estado toda mi vida trabajando en estas cosas. Bien, veo varios amigos médicos también conectados, entonces está bueno comentar eso. Fantástico. Bueno, arranquemos con un poco lo que nos trata hoy, esto de la hipotermia y la congelación de extremidades. Como hay mucha gente principiante en montaña, estaría bueno primero diferenciarlo, ¿no? ¿Qué podés decir al respecto? Son 2 cosas distintas, pero que pueden coexistir. La hipotermia es una problemática que tiene que ver con la disminución de la temperatura del cuerpo por debajo de los valores que el cuerpo normalmente maneja para funcionar adecuadamente. Y eso es cuando la temperatura corporal, que no se mide en la axila, ni se mide en la boca, sino se mide en la profundidad del tórax o en las vísceras, lo que es el centro del cuerpo, se llama core, de de centro, es de 35 grados centígrados o menos. Eso es la definición. Y uno puede tener hipotermia y no tener congelamiento. Y uno puede tener congelamiento, que es cuando alguna parte del cuerpo que está expuesta a temperaturas a menores de 0 grados, tiene que ser menores de 0 grados, sufre el daño producido por eso, porque el agua dentro de las células se congela, y entonces se produce toda una serie de problemas que se desencadena como una especie de catarata de problemas que llevan a lo que uno llama congelamiento, y que ve que, como vimos el otro día en la presentación de Sebastián sobre lo que le pasó en sus manos, o podemos ver
en las revistas, en los diarios, en los noticieros, en lo que fuera, este tipo de problemas. Así que son problemas que van separados, pero, digamos, si uno tiene un congelamiento porque estuvo sometido a temperaturas por debajo de cero, digamos, existe bastante probabilidad que también pueda tener hipotermia asociada. ¿Es más frecuente la hipotermia que el congelamiento? Sí, es mucho más frecuente la hipotermia que el congelamiento. De hecho, parece una paradoja, pero en Estados Unidos, donde más hipotermia está registrado es en el departamento de Florida, o en el estado de Florida, o sea, donde uno sabe Miami, porque es un problema que está vinculado con que es una provincia, un estado donde va mucha gente a jubilarse, personas ancianas digamos, que van perdiendo temperatura porque tienen mala regulación de su temperatura y entonces sufren de hipotermia. Parece una paradoja, pero esto existe. Y esto sirve para mostrar que para tener hipotermia uno no tiene que estar en un ambiente que sea antártico, o sea, de esos que uno ve hoy en la serie, pesca mortal y todo eso. Puede estar Bien, perfectamente en un bosque o en un lugar abierto, en la pampa, o en cualquier lugar donde la temperatura puede ser de 20 grados, 25 grados, pero sea suficiente para que si uno pierde más de lo que produce, se enfríe y llegue a tener menos de 35 grados temperatura central y por lo tanto tenga hipotermia. Obviamente, si uno está en un ambiente muchísimo más extremo, como sería un 8000 a 7400, como le pasó a Sebastián, o en una travesía invernal, o en cualquier montaña argentina, sobre todo las que son de 6000, los 6000, la posibilidad de tener hipotermia se aumenta en forma exponencial comparado a lo que pasaría en, qué sé yo, en Misiones, ¿no? Eh, Así que eso es un poco la diferencia. Uno es un problema general del organismo y el otro es un problema que está reducido a un sector que normalmente son los dedos, las manos, la nariz, la cara, las orejas o los pies. Esos son los lugares que más frecuentemente uno puede tener congelación, o en inglés, si alguien quiere buscarlo, porque se googlea como frostbite, con Frostbite, ese es el nombre técnico, porque la mayoría de las cosas ahí está, la mayoría de las cosas están de alguna manera publicadas en inglés. bien, perfecto. Y yo que asistí a tus charlas y demás, a veces, bueno, siempre decís algo, si hay simultaneidad entre la hipotermia y la congelación, hay una de las dos que se atiende primero, eh, y estaría bueno Sí. decirlo, ¿no? Qué buen alumno ha sido. Sí, por supuesto, hay como un orden de prioridades siempre, ¿no? En la medicina, y cuando hacemos medicina de montaña o cuando trabajamos con rescate. Primero está la vida, después está lo que amenace la vida, y finalmente lo que amenace una extremidad. Entonces, la hipotermia amenaza la vida y se la lleva, y el congelamiento amenaza la extremidad y eventualmente puede amenazar la vida si la extremidad está absolutamente inútil para sacarnos de un lugar muy complejo y hay que rapelar o hay que, digamos, o hay que yumarear o hay que hacer alguna cosa técnica muy compleja y entonces que nos complique tanto el tránsito que nos vayamos a morir no por el congelamiento, sino por el producto de no poder resolver adecuadamente el tránsito. Pero la hipotermia sí, y nosotros hemos tenido en el Anín, que no es una montaña ni lejos, es una loma para un 8000, es una lomadita, hemos tenido, la mayoría de las muertes han sido por hipotermia. Bien. Un poco para seguir el hilo de la charla que tuvimos ayer con Cristian Vitri y el martes con Sebastián Cura, ¿te parece vemos del tráiler de la película del Daulagiri esta situación que tuvo Sebastián en sus manos? Son 10 segundos nomás.
Sí, por supuesto. El de Cristian yo no lo vi, ¿eh? Bien, fue más filosófica la charla de Cristian. Ahí vimos las manos de Sebastián. Eh, Creo que esto lo vio todo. Si vamos a hablar de congelamiento, se entiende como que hay grados de congelamiento y Sebastián tuvo uno de esos grados, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 absolutamente. El congelamiento es un proceso que se puede dar muy rápidamente, dependiendo, por supuesto, de la diferencia de temperatura que hay entre el cuerpo y el exterior. O sea, en, en, en ambientes como en donde estuvo Sebastián, que hacía 25, 30 bajo cero, arriba del Everest hace 45 bajo cero, la diferencia es tan grande que el congelamiento es muy, muy rápido. Y en otras circunstancias esto se establece en forma más lenta. De acuerdo a cómo se establece, se producen cambios. ¿Por qué? Porque las extremidades tienen circulación que se llama terminal, o sea, la sangre llega por un vaso sanguíneo, que es una arteria o dos arterias, y llega hasta un punto y después ahí después se forma como una red capilar y vuelve por una vena. O sea, son lugares, digamos, como un fondo de saco, podríamos decir, en una circulación. Cuando el cuerpo está sometido a temperaturas bajas, esas partes, se producen cambios en la circulación de sangre. Y si nosotros tenemos que recordar que lo que le da la temperatura, el radiador, de alguna manera, de nuestros dedos y nuestra nariz, de nuestros pies, es la sangre que circula dentro de las arterias y las venas. Ese es el radiador. Si ese radiador nosotros lo apagamos la circulación, la temperatura cae rápidamente y ya no, entonces esta diferencia de temperatura se acentúa y entonces, si estamos con temperaturas por debajo de cero, aparecen otros problemas, que es el siguiente, que es el que se cristaliza, se hace hielo. O sea, el agua que tienen las células se hace hielo. Depende cómo, hay cosas técnicas, muy técnicas, pero si es despacito, se hace hielo fuera de la célula, y si es rápido se hace hielo dentro de las células. Y el hielo es un cristal que, además de producir una serie si ustedes piensan, para hacerlo fácil, ponen una botella en un freezer, el hielo se expande y rompe la botella y se produce un desastre dentro del freezer. Nos ha pasado más de una vez con alguna cerveza que hemos puesto, alguna coca, algo así. Habla por Eh, vos. ¿Sí? ¿Cómo? Habla por vos, digo, no, no, nunca me pasó ni me volverá a pasar. Bueno, los abstenios se la perdieron. Eh, y el tema es entonces que cuando ya se forman estos cristales se rompen las células. Y ahí empieza otro problema, que los vasos sanguíneos vuelven a dejar que entre sangre y empiezan a aparecer sustancias que libera el cuerpo frente a estas amenazas, que son las sustancias que se llaman bradiquinina, estamina, prostaglandina, son todas sustancias químicas que se producen como respuesta frente a este daño, que es la respuesta inflamatoria, lo que llamamos, ¿sí? Y que cuando nos falta sangre, o sea, cuando la sangre ya no llega porque se taparon las arterias pequeñas con cristales o con coágulos que se formaron, porque la sangre se coaguló, empieza a faltarle oxígeno a las células que eran nutridas por esta sangre y empiezan a liberarse más sustancias. Entonces se produce todo un fenómeno muy complejo y muy, digamos, dinámico, que da lugar a lo que vemos en estas fotos, por ejemplo, que son distintas fases o distintos estadios del daño que produce digamos, el congelamiento. El congelamiento lo clasifican hoy en 4 estadios, de alguna manera. La clasificación, digamos, que uno conoce es una que tiene 4 grados. Primero, que lo más importante es que no se puede saber qué grado de congelamiento tiene uno hasta que no descongela la extremidad. Y ese es un dato clave. Esas fotos que vemos que están viendo ahora, o las fotos que vimos, el video que vimos de Sebastián, es algo que se ve después que se descongeló la extremidad.
mientras la extremidad está congelada, digamos, lo que podemos ver es básicamente que está un poco más pálida, que la tocamos y no tiene sensibilidad porque los nervios se apagan, o sea, dejan de funcionar adecuadamente, y podría ser que la sintiéramos, si tuviéramos la posibilidad de sentirlo, que estuviera un poquito más rígido, porque en ese caso ya sabemos que estamos tocando algo que tiene hielo. Y no hay que ir muy lejos para recordar que cuando uno pone en el freezer algo para que se congele, si lo va a ver al rato, va a ver que está un poco más rígido, si bien está maleable todavía, se puede mover, se puede, pero después más tarde ya está duro como hielo, exactamente. Entonces, el congelamiento no lo podemos saber. Hay, sin embargo, algunos autores, uno de los tipos que más sabe de congelamiento es un francés que se llama Cauchy, con CH, C-A-U-C-H-I-Y, que está en Chamonix y que trabajó muchísimo y ha visto muchísimo, y es uno de los que más investiga y sobre el que más se basan muchos de los protocolos que hoy se emplean. Y él vio que según estos signos externos que yo estoy describiendo de palidez, rigidez y falta de sensibilidad, que uno podría llegar a predecir, entre comillas, qué grado de congelamiento va a tener después de descongelado. Y esto podría llegar a servir para tomar decisiones en terreno. No sé si soy claro ¿Me podés repetir entonces de esto que lo llamaste congelamiento grado 1, cuáles eran los signos y síntomas? Bueno, por eso, pero quiero aclarar lo más importante es que cuando, cuando, cuando estaba el relato de Sebastián es muy bueno porque cuenta cómo él no sentía los dedos y los sentía un poquito más rígidos, pero no sentía dolor ni sentía nada, y si se miraba capaz que estaba más palidón, pero nada, parece normal, digamos. Así que no es posible cuando está congelado darse cuenta del congelamiento de inmediato. Esto es un dato para los que van a la montaña. ¿Cuándo sabemos esto? Cuando descongelamos. ¿Por qué? Porque al descongelar se revierte este proceso de los cristales, se derriten, empieza a circular sangre en algunos vasos sanguíneos se han roto, por lo tanto eliminan sangre y se ven ampollas con sangre, y después, y además hay, digamos, otras señales. Fíjense, en esta foto vemos ampollas que tienen líquido claro, como cuando nos quemamos, y es porque los vasos sanguíneos no se han roto, pero sí están filtrando líquido, y entonces es un grado de congelamiento mayor. Entonces vamos a hacerlo sencillo para que lo entiendan. El congelamiento grado 1, lo único que uno va a notar una vez que lo descongelamos, que después vemos cómo se hace, es que se va a poner más rojito el dedo, como si estuviera inflamado, y que está un poquito más hinchado, y que puede tener la piel que en los próximos 2 días se descame y que produzca un poco de picazón, porque hay un proceso de sustancias que se liberaron, pero esto no es un tema serio, se llama grado 1, y la extremidad no tiene ningún peligro. Esa es la primera foto que tienen la primera foto, Pablo, si quieres ponerla, es de un congelamiento grado 1 de una persona que subió el Chañi y en la cumbre estuvo sin guantes y después volvió la anterior, esa. Y después que volvió, y así se veía su dedo cuando llegó. Y le querían amputar el dedo de inmediato, y bueno, no, nada, tiene su dedo perfecto. El grado 2 es cuando... No hay que amputar entonces o sea, como que se escucha por ahí que desde los años 90 y demás se empezó a usar esto de no amputar hasta después de 6 meses, algo así, escuché por ahí. No, ahora yo lo aclaro eso, ahora lo aclaro, y de hecho en la charla del otro día se mencionó. No, bueno, el grado 2 es cuando me descongelé los dedos del pie, de la mano,
y me aparecen ampollas, me aparecen la mano así también, moradita como esto, y me aparece ampollas con líquido claro, como cuando me quemo, exactamente igual que cuando me quemo. Una ampolla con líquido claro, esto sería una congelación grado 2. Cuando ya se dañó más los tejidos y los vasos sanguíneos se han dañado de tal manera que ya no pueden contener la sangre, se forman ampollas con sangre. Y esto sería el congelamiento grado 3, que es la próxima foto que vos podés mostrar ahí. Es el congelamiento grado 3, ampollas con sangre. No miren lo oscuro de lo otro, porque ahora vemos de qué se trata, pero esto es congelamiento grado 3. Esto ya es un problema mucho más serio. Lo que quiero también aclarar es que siempre coexiste el grado 1 con el grado 2 con el grado 3, porque es como que el daño a medida que es mayor, más lejos del cuerpo, en las puntas, y es menor el daño cuanto más cerca está del centro del cuerpo. Entonces tenemos coexistencia, pero se clasifica de acuerdo al grado de la peor lesión. Este sería grado 3, ampolla con sangre. ¿Si se acuerdan? Ampolla con sangre, grado 3. Y grado 4 es lo que vamos a ver, que es esto, y que es una mano, esta foto no es mía, es una foto tomada de un trabajo de investigación, donde aparece una mano que parece de una momia, digamos. Está todo el tejido muerto, o sea, no hay tejido vivo ahí, sino el tejido está muerto porque no tuvo circulación durante un tiempo prolongado y la falta de oxígeno mata las células y bueno, hay células que aguantan mucho, como las células de la piel, de los huesos, pero hasta un punto, no es lo mismo. Si esto pasara obviamente en el cerebro, sí, duramos 3 minutos, pero las extremidades tienen bastante más resistencia y este es un congelamiento grado 4. Y esto lo podemos ver solamente después de descongelarlo, ¿sí? Antes no lo vamos a ver, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, que esto de que estamos en la montaña y vimos los dedos negros al segundo día, totalmente negros, y que seguimos subiendo con las piquetas, no es de película, porque se tiene que haber descongelado para que eso sucediera y tiene que pasar un tiempo. Estos dedos no se ponen negros en 48 horas o en 24 horas, se ponen después de 2 días o 3 empieza a aparecer lo negro que es el tejido muerto. Pero Perfecto. Tenemos quiero muchas aclarar, preguntas sobre hipotermia. Les cuento a los que preguntan sobre hipotermia, lo vamos a hablar después. Si da, lo hablaremos hoy. Si no, armaremos otra clase, pero estamos con congelamiento, así que aguanten las preguntas de hipotermia, por favor. bien, hay un punto que hay intermedio, que es, uno puede tener un congelamiento grado, pongamos, un grado 2 donde aparecen ampollas con sangre, y después vemos que la punta del pulpejo del dedo se pone oscuro, como vemos ahí. Y eso no es que tenemos un congelamiento grado 4, sino que ese tejido es piel superficial que se dañó, pero abajo hay tejido sano. Quiero decirles esto porque hemos visto gente que venía con ampollas con líquido claro, que parecía que tenía, digamos, muerto el tejido más allá de la ampolla, y que parecía que era un grado 4, y después encontrábamos el tejido sano debajo de eso, era como una costra que se formaba de tejido muerto. Así que, bueno, esto también es para, digamos, que de alguna manera uno vea que este es un fenómeno que lleva bastante tiempo para poder definir. Con respecto a lo que me preguntaste, sí, que de los años 90 en adelante, sí, hay películas donde le quieren cortar los dedos con una tijera en el campamento base, y bueno, no, el límite del tejido vivo o que sobrevivió y es capaz de seguir funcionando normalmente con el muerto, con el tejido que se murió definitivamente, es un límite muy marcado, muy claramente marcado, y tarda entre 1 y 3 meses en demarcarse. Por lo tanto, si alguno de ustedes tuviera algún congelamiento,
no se deje cortar ningún dedo hasta que no haya pasado ese tiempo y, y con algunos estudios que hoy se usan para poder demarcar el tejido con más precisión. Y esto también lo comentó Sebastián y es algo, digamos, que es muy importante, porque la mayoría de los médicos no ven estas lesiones, y no es porque sean malos o buenos, no voy a cuestionarlo, tiene que ver con que uno ve la especialidad y aprende de esto, digamos. Si no, si viéramos la mano, porque la mano se pone, la punta del dedo se pone negra a los 4 días. Entonces dijimos, bueno, no, está muerta, hay que sacarla. Es gangrena, se va a morir infectado. Esto no es así, como también tampoco es así muy frecuente ver infecciones en estos, y no tiene indicación de antibiótico. Por ejemplo, un dedo congelado no tiene indicación de que tomar antibióticos de por sí, porque se vaya a infectar muy fácilmente. Perfecto, Marce. Mira, acá hay muchas preguntas, yo me seleccioné 2, yo te las hago, y después si querés, hablate de la prevención y el tratamiento que puede hacer un montañero que vaya a tener ese problema. Una de las 2 preguntas es que generalmente la hacen mucho las mujeres, que es que esa gente que tiene la mala circulación, digamos, llamémosla natural, o que cree que la tiene, pero que tiene esa sensación, si es más propensa a congelarse. Y la otra la hizo acá un chico que dice que hizo una travesía en los hielos, Alex, que dice que quedó con hormigueo un par de semanas, estuvo 15 días metido dentro de los hielos continentales y quedó varias semanas con hormigueo en los dedos. ¿Qué nos podés decir de esas 2 preguntas y para después ir a prevención y tratamiento? Perfecto. Bueno, con respecto a la mala circulación, bueno, hay una tendencia digamos, genérica, a decir, no, tengo mala circulación, mirá, tengo pequeñas varices en las piernas, tengo mala circulación. En realidad hay algunas condiciones que sí son de mala circulación. Hay un fenómeno o una enfermedad que está con un fenómeno que se llama Raynaud se escribe, que puede, digamos, hacer más susceptible a que uno se congele. Pero, como dato más relevante, es que si uno tuvo un congelamiento real de primero, segundo o tercero o cuarto grado, ese es el fenómeno que más condiciona la posibilidad de un futuro congelamiento. Y esto se relaciona con la segunda pregunta. ¿Por qué? Porque los nervios que manejan la circulación de sangre que va a las extremidades se alteran y no funcionan adecuadamente. Entonces, no solo transmiten unas sensaciones raras como el hormigueo, la insensibilidad durante mucho tiempo, puede ser hasta años inclusive, sino que cualquiera que haya tenido un congelamiento de un grado menor y tal vez no lo advirtió, le pase que después diga, che, estoy saliendo a la montaña y se me pone pálido el dedo enseguida y no lo siento y empiezo a tener hormigueo muy rápidamente que antes no me pasaba. Debe ser la edad. No, puede ser la edad, pero lo más probable es que es una secuela que queda por el congelamiento que dañó los nervios que regulan la circulación de sangre en las extremidades. ¿Se sirvió para contestar las preguntas? Perdón, Marce, se me entrecorta el audio, repetime. Sí, se entendió la explicación para si contesté las preguntas con lo que dije. Sí, yo creo que está perfecto. Se me entrecortó un cachito, pero me parece que es mi conexión. Acá la gente sigue preguntando, pero ¿sabes qué? A mí me gustaría llegar a hablar algo de hipotermia hoy, Marce. Dale, hablemos. Pero, Hago breve el tratamiento. Voy a dar bien, 2 o dale. 3 pautas importantes. Primero de todo, si uno se congeló o supone que tiene un congelamiento de una extremidad en la montaña, el tratamiento que se usa es el descongelamiento, ¿sí? O sea, o recalentamiento. Se llama así, es simplemente descongelarlo. Pero no hay que hacerlo nunca cuando no sea en un lugar factible de continuar el tratamiento, porque
lo peor que puede pasar es que yo me descongele la extremidad, el dedo, la mano, el pie, y se vuelva a recongelar, ¿sí? Pongamos como un ejemplo, estoy en un campamento de altura, tengo que pasar un col, tengo que salir para irme, entonces me descongelo la mano y no estoy hablando toda una noche, estoy diciendo, estoy transitoriamente. Me descongelo la mano y después me voy y salgo a un clima fatal y se vuelve a congelar. Eso no es bueno. El tratamiento del descongelamiento hay que hacerlo en un lugar donde después pueda seguir el tratamiento y sea mucho menos factible la posibilidad de que se vuelva a congelar. Por supuesto que esto es lo que hace la medicina de montaña, entender que estas circunstancias son infinitas y las posibilidades. O sea, hay infinitos escenarios y tendrá que ver con el buen juicio que tenga cada uno para saber, bien, voy a poder salir sin que se vuelva a congelar, o mira, se va a volver a congelar, pero si me quedo me muero porque me muero de hipotermia, no sé, o hay una avalancha, no sé. Esto es simplemente un adagio para recordar. No descongelen una extremidad congelada hasta tanto no tengan un lugar adecuado para hacerlo. Y muchas veces una carpa en un campamento 3 a 5.500, 6.000 metros de altura, la verdad que no es el mejor lugar para descongelar una extremidad. Es muy complejo, es muy doloroso y el riesgo de congelamiento posterior es muy alto. Eso sería Bien. lo primero. Lo segundo es que para descongelarlo simplemente necesitan así, un envase como vemos ahí, una olla con agua caliente. ¿Cuánto? 39 a 42 grados. Me va a decir, ¿quién lleva un termómetro? Muy poca gente. ¿Cómo hago? Muy fácil. Pongo el codo dentro del agua, el codo sano. Y si el codo sano siente el agua caliente y no le quema y puede mantenerlo 30 segundos adentro, está más o menos a esa temperatura. Y ahí sumergimos la extremidad congelada, que dependerá de cuánto esté congelado, cuánto volumen esté congelado, para que se descongele. Que puede ser entre 10 y 30 y 45 minutos. Digamos, pongamos lo mismo que si tenemos que descongelar alguna comida y no usamos el microondas, si no usamos agua caliente. Eso sería lo primero, descongelar. Pero una vez que descongelamos, esa extremidad no es útil, porque es muy frágil, sumamente frágil. Entonces, el daño que se le puede producir al tejido que ya está dañado es muchísimo mayor, y entonces tenemos que pensar que si voy a descongelar un pie, pero tengo que salir caminando porque no tengo ninguna otra forma, no me van a venir a buscar, no hay camillas, no hay gente suficiente, mejor congelado y después lo descongelo. Si se Perfecto. descongela en forma espontánea, bueno, es un proceso que puede suceder perfectamente bien y nada, y será el destino que tenga ese congelamiento. Pero si tengo que tomar una decisión, si vamos a descongelar algo, lo descongelamos y tratamos de protegerlo de todo tipo de traumatismo, de cualquier contacto y, por supuesto, de un nuevo congelamiento. Perfecto, perfecto. Se entiende que es a veces como difícil de entender que más vale bajar congelado y descongelar abajo que descongelar arriba, pero claro, tiene su lógica. Bueno, eso es un poco lo que yo vi que presentó Sebastián, que descongeló en el campamento y después bajó, y tal vez, eh, digamos, unas horas más hubiese sido mucho mejor descongelarlo en el campamento de abajo, pero estoy hablando simplemente con un relato muy breve, sin haber estado en el lugar y digamos, no es un cuestionamiento a su conducta, sino es pensar un poquito, a ver, este lugar donde estoy, ¿es apto para descongelar? Una carpa, digamos, en un filo, armado en medio de una tormenta, ¿es un lugar apto para descongelar? No, no es un lugar apto para congelar. Aparte de que necesitamos formar agua para
no para descongelar, sino para tomar, porque la vida está primera, porque la circulación es muy importante que restablezca una buena hidratación, porque la circulación es clave. Bueno, hay muchos más elementos, ¿ok? Bueno, Marce, mira, vamos a hacer dos preguntas más de la gente que seleccioné aquí. Si aviso todo, hay 230 personas mirando el vivo este. Así que si se llega a cortar porque lo corta Instagram, hacemos la misma mecánica y nos volvemos a conectar. Avisamos a todos. Así que las dos preguntas son... Una tiene que ver con si fricciono o no fricciono, y la otra con el, entre comillas, mito o comentario de la aspirina, ¿sí? Cuando se congela. Perfecto. No se frota. Tejido que se daña, no se frota. No hay que frotar nada, no hay que traumatizar más el tejido que ya está. Tejido me refiero a la carne, a la piel, a los tejidos del cuerpo humano. No hay que traumatizarlos, no. La fricción es absolutamente contraindicada, diría. Con respecto a, ¿cuál era la otra? Era... La aspirina. La aspirina. Mire, la aspirina hay una serie de controversias con el tema de la aspirina, pero básicamente lo que usaríamos, como se produce un fenómeno inflamatorio muy importante, que es el que hace bastante daño, más daño a veces que los cristales de hielo, que hoy está probado, es que el ibuprofeno es mejor que la aspirina. Quiero decir probado, porque esto es un dato que le iba a decir al principio y se me pasó, es que todas estas cosas que yo estoy diciendo, si ustedes ven las diapositivas abajo, tienen como un texto y tiene que ver con de qué publicación científica parte lo que estoy diciendo, ¿sí? Y las publicaciones científicas, como hoy estamos en los tiempos del cólera y el coronavirus, sabemos que hay de todas cosas dando vuelta y todo el mundo opina y son todos pandemiólogos, infectólogos, etcétera. Pero hay pocos trabajos que realmente pueden preciarse de poder demostrar lo que están tratando de probar. Y entonces eso se llama medicina basada en la evidencia. Y cuando uno usa medicina basada en evidencia, no que mi amigo se frotó las manos y se le salvaron los dedos, o conocí un montañista que tomó, no sé, algún tipo de infusión y se mejoró totalmente, y esto es simplemente anecdótico. Lo que realmente hoy se puede probar es con algunos trabajos que se llaman randomizados, controlados, RCT se llaman, que son los que ponen a prueba, dicen, bueno, aplico este tratamiento en un grupo y en otro no, son todos muy parecidos, tienen las mismas edades, hacen la misma actividad, tienen el mismo entrenamiento, subieron la misma altura, se cansaron igual. Bueno, cuando hacemos todo igual y uno recibe una cosa distinta que el otro, ahí vemos el resultado. Bueno, con respecto a, entonces, a esto quiero aclarar que lo que yo estoy diciendo está basado en bibliografía que tiene, digamos, cierto grado de rigurosidad. Pero hay trabajos que aún así no pueden probar lo que dicen, y los trabajos finalmente dicen, bueno, miren, hicimos todo esto, vimos esta tendencia, pero no tenemos datos suficientes como para decir que esto es definitivo. Y esto es muy importante porque si leemos los títulos solamente, como leer el título del diario, no nos enteramos de qué pasa adentro y cómo se hicieron los estudios. Entonces, la información que obtenemos a través de la lectura tiene que ser, es bastante compleja, y los trabajos de investigación son muy complejos para entender, porque hay una cuestión así de estadística que es muy compleja. Así que bueno, dejo esto un poco para que vean. Dale, que hay como demasiadas preguntas, va a ser imposible contestarlas a todos. Yo realmente tengo ganas de que hables un poquito de hipotermia, así que yo dejo tu mail acá, no te pedí permiso, así que de última, los que te quieran consultar, preguntar o algo, que lo hagan por tu mail, porque bueno, no estás en las redes sociales, pero bueno, disculpen a los 225 que hay ahora preguntando, no podemos atender a todo, y
Nos gustaría que nos hables un poquito de hipotermia. Si se corta, al minutito volvemos a conectar, ¿sí? Acá en una de las placas, Marce, vos hablás de la clasificación de la hipotermia Bien. y yo me sorprendo de que parece como que el core con muy poquito abajo de la temperatura normal ya se considera hipotermia. Sí, bueno, primero de todo, digamos, no tengo problema que me escriban a mi mail y les voy a poder contestar, y suelo contestar todo, y ahora estamos en tiempos con bastante tiempo para contestar, así que espero poder contestar. Si no, lo haré también a través de alguna contestación general que se la pasaré a Pablo y veremos. Bueno, vemos, eso no es. Bueno, con Marce, y respecto a una pregunta más, perdona que te interrumpa. Vos en algún momento dabas cursos de medicina de montaña y después no lo volviste a dar. ¿Tenés idea de volver a dar cursos para los que nos gusta sí, la montaña y los que nos gusta sí, aprender? sí, durante mucho tiempo dimos un montón de cursos de medicina de montaña, algunos eran avanzados, que tenían muchas horas para, digamos, para gente que tuviera que hacer actividades más complejas, como rescatistas, y otros cursos que fueron más, digamos, y no me gusta usar la palabra básicos, porque parece que es menor, sino que era para gente que tenía que, digamos, simplemente quería transitar la montaña y sentirse más segura y saber qué resolver de lo más frecuente. Sí, la idea es, justamente estamos trabajando en esto ahora, junto con alguna gente como Diego Durán, que es un patrullero de esquí y es un guía de montaña de AGM, para armar unos cursos ya online, la parte teórica para no hacerlo tan extenso y la parte práctica en terreno para hacerlo mucho más dinámico y mucho más moderno en este sentido, para que la gente pueda, no tenga que estar asistiendo 14 días a un curso para poder aprender, sino lo puede hacer en su casa, cumplir con toda la parte teórica y después nos encontramos 2 días y ponemos todo, y estamos tratando, voy a trabajar para poder tener el aval de alguna institución docente importante. Básicamente se me ocurre a través de la Escuela Argentina de Seguridad en Pistas, que está asociada a DIDE, porque yo soy médico asesor de esa entidad y este es un tema que sin duda está vinculado. Así que estamos trabajando en esto y en algún Cuando momento largue la los idea es cursos, octubre. mandanos la info así la retransmitimos. Sí, la idea sería que ver si podemos tener esto listo para fin de octubre. Dale, Marce. Bueno, vamos a arrancar. Volviendo a conectar con el doctor Marcelo Parada, que desde San Martín de los Andes nos está dando una charla magistral de... Excelente, Marcelo ahí acaba de pedir. Le estoy dando el alta a Marcelo para que ingrese. Vamos, Marce, perfecto. Salió como tiro la segunda vez. Que estoy hecho un instagramero fatal, ¿viste? Vos sos muy buen fotógrafo, sos gran fotógrafo. Tendrías que tener Instagram, Marcelo. Bueno, me están tratando de convencer varios, pero me resisto a, me resisto a varias cosas. Bueno, pero es para hablar, eso es otro tema. Bueno, Muy bien, hipotermia. Marce. Hablemos de hipotermia porque la hipotermia es algo muy común. Yo también quiero comentarles que bueno, he trabajado con Pablo en varias carreras, con Pablo y con Alito, y en varias carreras de aventura, y actualmente soy el director de Patagonia Run, que es una carrera de ultra trail. Y, y bueno, tengo la posibilidad de, digamos, de ver mucho el tema de hipotermia, que es una hipotermia leve en general, pero podemos ver esto y es un motivo de preocupación de los corredores de ultra trail. Y bueno, estamos en una comunidad de montañeros, pero sé que hay muchos que también están, corren ultra trail porque es parte del entrenamiento o porque les gusta también, y es como el contacto con la naturaleza, digamos, donde esto puede suceder con más frecuencia
que en otros lugares. Pero la hipotermia, la causa más frecuente, no es en la montaña ni en los deportes, sino es en las ciudades, es en los hospitales, es en otros lados. Pero hablemos de hipotermia vinculado a los deportes y los deportes de montaña o de lugares agrestes. Primero de todo, la hipotermia, para ser técnico, se define la temperatura del cuerpo. El cuerpo trata de mantener la temperatura a 37 grados. O sea, esa sería la temperatura del centro del cuerpo, no de la axila, porque alguien va a decir, no, me pongo el termómetro y me mide 36, entonces estoy hipotérmico. No. En el centro del cuerpo, que sería en el medio del tórax o en el medio del cerebro, donde no podemos acceder salvo con equipamiento especial, el cuerpo trata de mantener 37 grados porque es la temperatura donde el cuerpo mejor funciona. Y esto se hace mediante un sistema que se llama termorregulación. Y es un sistema que es muy complejo, pero es muy sencillo de entender. Es como la calefacción de una casa. Tengo un termostato que mide la temperatura, que está conectado a una caldera, pongamos en caso de los que tengan calefacciones que no sean un calefactor de gas, digamos, ¿no? O un radiador eléctrico que prende, sino un sistema integrado. Entonces hay un termostato que mide la temperatura y que yo lo regulo y le digo, bueno, cuando esté por debajo de 19 grados, prendete y manteneme a 19 grados. Entonces hay un termostato que está en el centro del cerebro que para la especie humana está seteado a 37 grados. Cuando esto está conectado a distintos sensores que miden la temperatura en la piel, en el intestino, en los vasos sanguíneos, en las vísceras, y la sumatoria de información que le manda a esos sensores le dice al cuerpo, estamos bien, estamos mal. ¿Sí? Cuando estamos mal, porque la temperatura bajó por debajo de determinado nivel, se prenden los efectores, los que cambian la temperatura, los que hacen que la temperatura suba, o si está por arriba de lo que corresponde, a que baje. Entonces, este es un sistema de termorregulación que es bastante simple y es algo muy importante en el siguiente término. Es algo que es de supervivencia, o sea que está en la especie de siempre y es muy efectivo. Es muy efectivo. Entonces, cuando por circunstancias que tienen que ver con lo siguiente, yo para mantener una temperatura estable en mi cuerpo necesito producir calor y como pierdo calor habitualmente, porque estamos siempre expuestos a perder calor, si pierdo el mismo cantidad de calor que el que produzco, mi temperatura se mantiene estable, a 37 grados. Ahora, si yo pierdo más calor del que puedo producir, entonces me baja la temperatura. Y si me baja la temperatura por debajo de 35 grados centígrados en la parte central del cuerpo, entro en un cuadro que se llama hipotermia. Y esta es la definición de hipotermia. ¿Ok? O sea, sentir frío no es estar hipotérmico. Uno puede no sentir frío y tener hipotermia. De hecho, hay hipotermias donde la gente en grados avanzados se saca la ropa, porque el termostato se volvió loco, porque funciona mal, y entonces da una información inadecuada y el cuerpo cree que está muy caliente y se saca la ropa. Eso se llama desvestido paradójico. Entonces, para definir la hipotermia, entonces se define de esta manera técnicamente. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos hipotermia? Y ahí estaría el cuadrito, a ver que ahí dice lo siguiente. Claro, bueno, para producir hipotermia, entonces, básicamente, tengo que perder más calor del que produzco. ¿Ok? Una cuestión, es como una cuenta bancaria. Si gasto más de lo que tengo depositado, entro en hipotermia bancaria. ¿Ok? Ahora, a ver, esto es la definición técnica. Temperatura central menor de 35. Y digo central porque algunos guías de montaña llevan un termómetro. Entonces le pregunto, ¿para qué llevan un termómetro clínico? Me dicen, no, para si se pone hipotérmico. Bueno, el termómetro clínico que usamos mide fiebre. Y la fiebre es 37 grados o más. Y si uno mira el termómetro clínico va a ver que
mide 35 grados para arriba, o sea que ya no mide hipotermia, no me sirve el termómetro clínico. Entonces, ya, Perfecto. si lo tienen en el botiquín para medir hipotermia, no lo lleven, es peso de más y tiene una pila que se gasta y nada. Si queremos una expedición muy larga, llevarlo para medir fiebre, puede servirlo, pero me parece un objeto no muy útil en un botiquín. Bien, ¿qué Bien. pasa con la hipotermia? Entonces, ¿cómo podemos saber si alguien tiene hipotermia si no tengo un termómetro? ¿Cómo sé que alguien tiene? Bueno, porque hay señales del cuerpo que claramente me señalan esto. Entonces, la primera señal que me da, me da señales en la mente y en los músculos. Esos son los lugares que hay que buscar hipotermia. No hay que buscar la hipotermia en el color de la piel, no hay que buscar hipotermia en si la persona siente frío o no, hay que buscarlo en los músculos y en la mente. ¿Por qué? Porque como todo estos procesos, el proceso muscular es un proceso químico, cuando se enfría, el proceso químico más lento, y por lo tanto la contracción muscular es peor. Y si yo combino malas contracciones musculares, tengo incoordinación, por ejemplo. Bueno, tengo imposibilidad de mover adecuadamente partes sensibles, como por ejemplo abrocharme un cierre o prender un jetboil, que parece una tontera, pero puede ser que, digamos, no por congelamiento, sino porque están fríos los músculos y necesitan coordinación. Y en la mente, porque la mente también, el cerebro necesita temperatura, una buena temperatura para funcionar. Y entonces, si no tiene la temperatura adecuada, los procesos químicos de transmisión de señales para hacer todos los procesos tan complejos que hace la mente, como tomar decisiones, como medir una distancia para saltar o para clavar una piqueta, o para rapelar, o para mirar un mapa para ver dónde estamos, requiere de que funcione a buena temperatura. Entonces, una de las cosas que aparece al principio es que no funciona adecuadamente y empezamos con confusión. Y empezamos nos perdemos. Un tipo que era un guía de montaña fantástico, hizo la ruta 6.000 veces y de repente el tipo no sabe bien dónde está, qué pasó. Y puede estar hipotérmico, porque en realidad no puede pensar adecuadamente. Entonces, lo que tenemos que buscar son esas señales. Pero la primera que aparece es una muscular, que es como digamos, es la primicia, es como la tope de gama, que es el temblor. El temblor muscular termogénico se llama así, que es el que castañeteo, como cuando todos ustedes han tenido hipotermia, se han metido al agua, han salido, soplado el viento y temblaron de frío. Todo esto que es incontrolable porque es una cosa automática y está hecho especialmente para generar calor. O sea, ese temblor genera mucho calor, pero tiene una contrapartida, consume mucho combustible. Y el combustible es glucosa. Y la glucosa la necesitamos también para irnos, para movernos. Entonces, en la montaña, cuando nosotros estamos fatigados, tenemos poco combustible, y si encima lo tenemos que usar para calentarnos porque nos enfriamos de más, porque no tomamos los recaudos adecuados, no vamos a tener suficiente combustible para movernos y huir de ese lugar que es el que nos pone en riesgo. Y esto es lo que pasa con muchas de las personas que terminan muriendo de hipotermia. El otro día, en la charla de Sebastián, contó cómo un compañero, creo que era Cristian, dijo: no me quedo más a esperar a mi amigo y bajo porque me puedo llegar a morir. ¿Y de qué se podía morir? De hipotermia. De hipotermia, porque estaba quieto en un lugar con una temperatura extremadamente baja y era insuficiente la cantidad de calor que podía producir con pocos alimentos, sin moverse y digamos, con una exposición térmica, una diferencia térmica gigante. Así que bueno. Marce, acá tengo una pregunta buenísima. Vos hablaste de signos y síntomas y dicen, ¿puede llegar a confundirse en alta montaña alguno de estos síntomas con edema cerebral de altura o cuestiones de MAM? Absolutamente, absolutamente, y ahí está el arte de los conocimientos de diferenciar las dos.
El problema es que justamente hay una cosa que puede ser la diferencia, es que el MAM o el edema cerebral, si no es muy severo, esto va a hablar Carlos, por supuesto, se mejora bajando y la hipotermia se mejora recalentando. Son diferencias sustanciales. Pero sí se puede confundir la confusión que tiene alguien porque tenga, no exactamente lo que sería el MAM, que sería el primer grado. El edema cerebral de altura es el último grado de MAM, de mal agudo de montaña, es el grado más avanzado, pero en las primeras etapas no va a haber tanta confusión, va a haber más cefalea, vómitos, un poquito de letargia, estoy medio quietito, y se puede confundir, sí, pero bueno, pueden coexistir sin duda, pueden coexistir sin ninguna duda, cualquiera que haya estado en altura suficiente y el clima es inhóspito puede tener ambas cosas juntas. Bien, ¿y la ataxia es común a ambos, al edema cerebral de altura y a la hipotermia de un grado moderado a grave? Son muy parecidos. La ataxia es una palabra que se usa para explicar la imposibilidad de movimientos coordinados. Y para poner un ejemplo muy sencillo, es caminar como borracho. Entonces, ese es un dato importante también para el que está junto con personas que pueden tener hipotermia. Pongamos este escenario. Estamos con un grupo, hicimos cumbre, estamos cansados porque estuvimos subiendo durante 12 horas, salimos a las 3 de la mañana, no dormimos, el clima estaba bastante inhóspito, nos quitamos la ropa, nos quitamos el Gore-Tex porque estábamos transpirando, pero después lo volvimos a poner. Habíamos transpirado bastante porque era una subida muy extenuante a pesar del frío. Bueno, hicimos cumbre, el clima hay mucho viento, que es un factor muy importante en la pérdida de calor, y de repente alguien, cuando empezamos a bajar, que estamos fatigados, alguien que es un buen montañista y que lo hemos visto caminar y que sube con seguridad, empieza a trastabillar, a caminar, a que se cae, que medio, bueno, esa es una señal muy importante para detectar si alguien está poniéndose hipotérmico. Y si estamos hablando de alturas que no superan los 3.000, sobre todo, porque arriba de 3.000, abajo de 3.000, el mal agudo de montaña es casi infrecuente. Entonces, esto es para un grupo, si observamos a alguien que se pone confuso, que no estaba confuso, y alguien que se manejaba con mucha autoridad con las manos para armar una cuerda, un relevo o algo, y ahora ya no puede, no es que tiene congeladita la mano, sino puede estar hipotérmico, y ese es al que tenemos que cuidar, porque es el que de hipotermia leve pasa a la forma grave. Entonces ahora lo defino. Hipotermia leve o grado 1 es la persona que tiembla. Cuando está temblando, tiene grado 1. Creo que la siguiente diapositiva, eso. No, pero hay una anterior o más fácil de ver. A ver si la veo por acá. Que es más fácil. Está así, en la 21. Ahí está, esa. Esto es la forma más fácil de recordar los grados de hipotermia. El que tiene hipotermia de grado 1 está consciente, o sea, puede estar tonto, digamos, ¿no? O confuso, pero tiembla, ¿ok? Y ahí estamos con una hipotermia leve, estamos bien, estamos bastante bien. Ahora, cuando se profundiza la hipotermia, lo que sucede es que el termostato que tenemos en el cerebro se apaga. Y como se apaga, ya no hay quien diga, ya no hay nadie que dé órdenes. Entonces no hay nadie que diga, che, temblá para generar calor. Che, movete porque así generás calor. No, mirá, ponete la campera y abrigate más porque estás perdiendo mucha temperatura. Y entonces se produce el segundo grado de hipotermia, que es donde se apaga el temblor. Se apaga el temblor y empieza a ponerse más tonto. Y más tonto, no estoy siendo peyorativo, sino empieza a tener más confusión y empieza a apagarse, empieza como a estar letárgico, o sea, empieza a estar como desganado, ya no puede caminar, cuando estamos todos listos para salir, no quiere salir, se quiere quedar, empieza como a acurrucarse, a ponerse como en posición fetal, que llamamos como que ya no se pone la campera cuando le avisamos, ya no
no se, digamos, empieza a estar en una condición que no era el que nosotros conocíamos. Si era así antes, estamos con un problema, pero si no lo es, estamos con otro tipo de problema. A mí me Y este pasa con mi socio en las carreras de aventura que creo que está hipotérmico todo el tiempo. Alito, no, por favor, no, yo lo quiero a Alito. Alito puede estar confuso, tiene hipotermia 1, pero no la 2. Bien, y bueno, pero la 2 ya tenemos un problema, porque ya no podemos generar calor, porque no hay más temblor, y entonces ya estamos empezando a caer rápidamente la temperatura. Para que tengamos esta idea, si yo estoy luchando para mantenerme caliente y tiemblo, genero calor, y entonces esa caída que tenía tiene una pendiente suave. Cuando se me apaga el temblor, la pendiente de caída de la temperatura es mucho más rápida, entonces paso rápidamente las siguientes etapas si no hago algo entre medio, si no actúo, empiezo con una caída muy rápida. Y el tercer grado de hipotermia es que la persona pierde la conciencia, no porque se golpeó, no porque le falte no sé qué, no porque no comió, no tomó el desayuno, digamos, ¿no? Una frase bastante frecuente, no comimos en todo el día. Nadie se pone inconsciente por no haber comido, porque ahí el cuerpo tiene recursos, enorme cantidad de recursos para mantenernos despiertos. Y bueno, si seguimos, de la inconsciencia pasamos a que los signos vitales se apagan. ¿Qué significa? Si yo le tomo el pulso a alguien que está inmóvil, inconsciente, y no le siento los latidos en la carótida, que no es fácil de tomar, sobre todo en un lugar de ambiente de montaña donde sopla el viento y tengo las manos entumidas, como diríamos sencillamente, o la persona no respira, esa persona tiene una hipotermia grado 4, no está muerto, se llama muerte aparente. Y cuando está muerto realmente es cuando es el hipotermia grado 5, que es que está inmóvil, no respira, no tiene circulación, o sea, no tiene latidos, pero además, si le toco la panza, está dura como congelada, y si le quiero apretar el tórax como para hacer RCP, no se lo puedo hundir. Eso se llama hipotermia grado 5, que es lo que clásicamente la gente dice, está congelado. ¿Ok? Entonces, es un poco para diferenciar. Ahí a la derecha ven un rango de temperaturas que es bastante variable, es lo que está publicado, pero ahí dice muerte aparente, el último dice 15 grados 9, bueno, hay gente que ha estado con una muerte aparente, o sea, hipotermia grado 4, con temperaturas de 11 grados centígrados central, medidas con aparatos sofisticados, y ha sobrevivido a la muerte. No es el caso, estamos en esto sucede en Suiza, en Austria, en Francia tal vez un poco menos, básicamente en Suiza, donde los tiempos de evacuación, de pedido de ayuda de evacuación, son muy, muy rápidos, y acceden a altísima tecnología para resolverlo. Quiero decirles a ustedes que si tenemos hipotermia grave, la posibilidad de salvar a la persona es muy baja, no es alta. ¿Y cómo definimos leve con grave? Bueno, básicamente la 1 es leve, tiembla. El que tiembla tiene hipotermia leve. Por eso cuando yo tengo la carrera que me avisan, me dice, tiene hipotermia, está gravísimo, y le digo, ¿qué le está pasando? Está temblando y está leve, no le pasa nada. Que siga corriendo hasta el próximo puesto de atención, porque nada, no le pasa nada grave, salvo que vaya a estar expuesto de una manera, digamos, que puede pasar grado. Y si no tiembla, ya estamos necesitando ayuda externa, no se cura solo, se cura con ayuda externa, y por eso se llama grave cuando no tiembla. O sea, hipotermia grado 2, ahí como un gris, 3, 4 son hipotermias graves. Bien, o sea que para los que andamos en la montaña, cuando yo veo que la persona deja de temblar y no hubo ningún tipo de recalentamiento, ni activo, ni pasivo, ni externo, ni interno, ni nada, lo que tengo que inferir es que está empeorando. ¿Tendría que ser así? Es una buena, la pregunta es buenísima, y la respuesta es la siguiente. Si la persona está temblando, tiene hipotermia grado 1, ¿ok?
y está tal vez un poco confuso, apenas. Ahora, si deja de temblar, le empezamos a preguntar algunas cosas más, y si está más confuso, tiene grado 2. Si está menos confuso, es que se curó. ¿Se Por entiende? lo que decía entonces, sí, sí, ahí está bien, la confusión te hace diferenciar para un lado o para el otro. Exactamente. O sea, el temblor me dice, estoy en hipotermia, grado 1, ¿ok? Si yo dejo de temblar, en teoría, si estoy menos confuso, me mejoré, me curé. Me curé porque ya el cuerpo ya no necesita temblar para generar calor. Ahora, si yo estoy temblando y dejo de temblar y ya no me quiero mover y ya no contesto coherentemente y le pregunto por algo y me contesta otra cosa, está grado 2, está peor. ¿Ok? Perfecto, perfecto. Y acá se entiende de lo que decís, entonces que el grado 1 como que tiene un tratamiento de campo que puede ser efectivo, pero que el grado 2 ya es prácticamente difícil de tratar en el campo. Está bien, sí. No, el grado 2 es más difícil de tratar, pero no es imposible. El grado 3 ciertamente es sumamente complejo y, digamos, la mayoría de gente que hoy en la Argentina tiene una hipotermia de grado 3 se va a morir, salvo que esté en un lugar muy cercano a complejidad, a buena complejidad y a entrenamiento de la gente que tiene que asistir a esto, porque es muy complejo esto. Hemos tenido que recalentar gente con hipotermias grado 3 y sumamente complejo es si uno no tiene determinadas herramientas porque es un problema muy serio de salud. El grado 1, el tratamiento de la hipotermia, voy ya a adelantarme rápidamente. Tenemos que ¿cómo se cura la hipotermia? Con el recalentamiento. La frase es recalentarlo. O sea, estaba más frío, lo recalentamos. Ahora, hay dos formas de recalentar a las personas. Una forma es que la persona produzca su propio calor, ¿sí? Que se llama pasivo, recalentamiento pasivo, o sea, que la propia persona genera su calor, ¿sí? Que eso es a través del temblor. Y después está el recalentamiento activo, que es que yo le entrego calor a las personas. O sea, le estoy dando yo el calor que él no puede generar o que no le alcanza con el que genera. Y el recalentamiento pasivo puede ser, es básicamente externo, ¿sí? Porque ahora les explico cómo sería, pero básicamente es que nosotros lo que hacemos con el recalentamiento es, por un lado, generamos más calor, el cuerpo genera más calor, y por otro lado, que es el más importante, reducimos las pérdidas. Que acuérdense que la hipotermia se genera porque hay más pérdidas que producción de calor. Si yo produzco bastante calor, pero pierdo mucho todavía, no voy a subir la temperatura. Entonces, el tratamiento y lo más importante, si yo quiero dejar como un mensaje para que se lleve a su casa, es que si alguien tiene hipotermia, tenemos que reducir las pérdidas de calor. Y para eso tenemos que saber una cosa que es muy sencilla, que tenemos 5 formas de perder calor. Una es a través del contacto con un objeto más frío. Si yo estoy parado con mis grampones sobre el hielo, o el hielo o terreno mixto, ¿sí? O mis esquíes, ¿sí? O mis botas, simplemente, estoy parado sobre una piedra, o estoy sentado sobre una piedra, o estoy apoyado contra una pared que está más fría que mi cuerpo, estoy transmitiendo calor por conducción. Y esto es muy frecuente en la montaña. O sea, con la piqueta estamos transmitiendo calor desde la piqueta, desde mi mano, al piso. O sea, estamos perdiendo calor. ¿Sí? Eso es por conducción. Después hay otra que es por evaporación. Cuando yo estoy mojado, porque me mojé por la lluvia o por la transpiración, y se evapora ese líquido que tengo en la piel, yo pierdo calor. Y entonces esto es por evaporación. Cuando pasa un fluido como el aire o el agua por arriba de mi cuerpo, y este es el más importante en la montaña, es el viento, se lleva calor y se lleva mucho calor. Entonces pierdo mucho calor, sobre todo si no tengo una prenda que sea impermeable al viento.
¿sí? O no tengo un elemento impermeable al agua si estoy metido en el agua, traje de neoprene o traje seco, como lo llaman, en algunos casos que son más secos que el neoprene. Y después tenemos pérdida de calor por respiración. Acuérdense que se calientan las manos soplándose en las manos para que se calienten, y estamos emitiendo calor a través de la respiración. Y eso serían básicamente las formas más importantes de pérdida. Y por último está la de radiación, que es todas las partes del cuerpo expuestas pierden calor por radiación. Los radiadores de una casa funcionan porque irradian calor. Bueno, mi cuerpo también irradia calor. Entonces, todo lo tenga expuesto. Entonces, si nosotros entendemos estos mecanismos de pérdida de calor, y si el tratamiento de hipotermia es evitar perder calor, ustedes con esto tienen la herramienta sagrada para tratar la hipotermia. ¿Ok? Que es reducir las pérdidas por convección, por conducción, por evaporación, por respiración y por, ¿cómo se dice?, radiación. Entonces, le diría que es casi muy sencillo, aunque no es tan sencillo. Sería evitar que el viento pase a través del cuerpo. Buscamos refugio. Nos ponemos a tratar una piedra. Armamos una pirca. Armamos un iglú. Depende de donde estemos. Los escenarios son infinitos. Si estoy en el campo hielo y hay un viento de 100 kilómetros por hora de viento, no puedo armar un refugio fácilmente, no puedo armar la carpa en esa, o se me hizo papilla, y entonces lo que hago es uso cualquier prenda que sea impermeable al viento, que puede ser inclusive un sobretecho de carpa, o puede ser nada, algo que sea impermeable al viento. Eso sería para convección. Para conducción trato de aislarme del piso, y los aislantes justamente son eso, son elementos que evitan el contacto directo con el objeto más frío, y entonces me siento sobre la mochila, o me siento sobre el aislante que tengo para dormir, o me siento sobre algo que no tenga contacto directo. Me saco los grampones, ¿sí? No apoyo los bastones y los esquíes, porque estoy conduciendo calor por conducción. Y con respecto a la respiración, es simplemente me pongo un buff o algo que atrape parte de ese calor que estoy perdiendo para que no se pierda tanto. Y si estoy mojado y la condición es propicia, me saco la ropa mojada, que conduce mucho calor y además se evapora el agua y me enfrío, y me pongo ropa seca. Y la frase sería: mejor fino y seco que grueso y mojado. Pero esto obviamente es, como siempre digo, y tenemos un grupo de WhatsApp con unos amigos que se llama El Arte de lo Posible, porque los escenarios son infinitos. Todos ustedes que han atravesado la montaña, si ahora se ponen a pensar en los distintos lugares que estuvieron con climas inhóspitos y todo, que lo que estoy diciendo no es tan fácil de hacer, pero es el arte de lo posible. Todo lo que yo pueda agregar acá me va a ayudar para resolver el problema. Perfecto. Doc, una pregunta. Acá la hacen. Respecto de cortar el viento y demás, hablaste de un cubretecho, una carpa. ¿Hay mucha diferencia entre la famosa manta térmica y un cubretecho de una carpa? Háblanos un poquito de la bendita manta térmica. Yo voy a decir lo siguiente. Detesto la manta de emergencia. ¿Por qué la detesto? Te conozco, por eso te hablo. Bueno, ya sé. Le voy a explicar por qué, muy sencillo. Primero, porque si bien es muy pequeña y ocupa muy poco espacio, y esta cosa de aluminio parece lunar, y parece que estuviéramos como Armstrong bajando en la luna, y que nada, ni siquiera la ingravidez de la luna nos afecta con el color plateado. Yo he visto muchísima gente poniéndose esta manta de supervivencia, que se llama así, y con el temblor destrozarla en pedazos, porque no pueden sostenerla, y no detener absolutamente nada, y además contaminar el medio ambiente con los pedazos de manta de emergencia que salen volando. Entonces,
digamos, es mucho mejor algo que sea como un plástico. No digo una bolsa de consorcio, es mucho más útil y me sirve para muchas más cosas, porque si está lloviendo, la meto dentro de la mochila y le meto ropa y todo y se mantiene, y después cualquier cosa le corto un par de mangas y me lo pongo encima. Y estoy, por eso yo digo, y el sobretecho de la carpa es, si voy a seguir trasladándome y no me, el sobretecho de la carpa es impermeable y entonces me va a evitar. Y lo tengo que llevar igual, o sea, lo estoy llevando encima, y entonces lo saco de la bolsa de la carpa y en vez de sacar la famosa bolsita esta que se nos va a volar y que vamos a tratar de correr atrás de ella para ver que nos, porque es de supervivencia, nada, le hace bárbaro al fabricante, que vende un montón, pero al montañista no me parece que sea muy útil a mí. Me parece que Bien, tenemos perfecto. que O ser sea que creativos. mejor la bolsa de consorcio que la manta térmica. Yo creo que absolutamente en la montaña sí, porque es mucho más resistente y me sirve para mucho más cosas. La bolsa de consorcio me sirve para mucho más cosas y no pesa demasiado. No es que estamos hablando de milímetros o miligramos, estamos hablando de poquitos gramos de más y es muchísimo más útil. Bien, perfecto, perfecto. Siempre hay un tema con la famosa manta que todo el mundo cree que es manta mágica, no manta térmica. Así que fantástico, fantástico, fantástico. Se entendió muy bien lo de la prevención, ¿sí? Reducir las pérdidas. Estaría bueno pasarnos al tema de tratamiento. Veo acá en tus diapositivas. Bien, el tratamiento es esto, lo que ya mencioné la parte más importante, que es reducir las pérdidas. Es el tratamiento más Bien. importante. Pero hay una diapositiva ahí que vas a ver que es como un algoritmo que va pasando. Si quieren pueden ver fotos. A ver, veamos, porque hay algunos que son bastante complejos. A ver, la diapositiva 42. La 42, más abajo, Pablo, andate. Porque hay un montón, es una charla también para médicos, entonces, no, no, esa te pasaste, dos antes, la anterior, Ahí esta. estamos. Y esta es la que me sirve porque es bastante interesante. Tal vez no se pueda ver bien, pero la voy a describir. Es así, miren. El algoritmo es este. ¿Sospecho hipotermia? Me hago la pregunta, si sospecho hipotermia. Y entonces tengo dos formas. ¿Sí o no? ¿Cómo sospecho hipotermia? Y el tipo estaba lúcido, andaba bien, andaba perfecto, y ahora está más tonto. ¿Está más tonto porque tiene mal agudo de montaña? No, tal vez no. ¿Cómo lo sé? Veo si tiembla. Si tiembla, tiene hipotermia. ¿Ok? Entonces tengo hipotermia grado 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí me siguen? Y si tengo hipotermia Perfecto. grado 1, lo que hay que hacer es, hay que tratar de reducir, hay que dejarle que genere calor con el temblor y hay que evitar las pérdidas. Fíjense que así corres para la derecha, el siguiente dice en todas etapas, evitar mayor enfriamiento, aislar con impermeable, proteger del viento, etcétera, todo lo que acabo de decir. Voy para atrás, al costadito este de vuelta, al amarillo, no, no ahí. Dice, dar líquidos calientes y dulces. Bueno, esto porque lo usan los suizos, en realidad está armado un poco, pero en realidad es darle alimento para que tenga combustible para temblar, ¿ok? Y puede hacer movimientos, sí, pero ¿por qué no vigorosos? Porque si yo hago movimientos muy vigorosos, en principio lo que estoy gastando mucho combustible y no voy a tener para temblar. Y lo que me va a salvar la vida es poder salir del lugar. Y no, entonces no vamos a subir al mango a cruzar el collado, salvo que venga una tormenta gigantesca, y por esto es el arte de lo posible, entonces ahí tendré que tomar el riesgo de que hago movimientos muy vigorosos. Si puedo bajar tranquilo y gastando menos energía para trasladarme, darle comida para que tenga hidrato de carbono, o sea, azúcar sería cualquier cosa que tenga azúcar, barritas, lo que uno lleva habitualmente, y evitar las pérdidas, estamos tratando la hipotermia de grado 1, ¿ok? Ahora, cuando tenemos Bien. hipotermia de grado 2,
¿Cómo nos damos cuenta? Porque él dejó de temblar. Ahora, como yo le dije, dejó de temblar. ¿Se habrá curado la hipotermia o tendrá una hipotermia peor? Entonces, cuando me doy cuenta que está bastante más tonto, ¿sí? Está consciente, pero está muy desorientado o ya no se quiere mover para nada, ya pienso que tiene hipotermia grado 2. Y ahí ya tengo un problema, porque el que tiene hipotermia grado 2, que yo no lo mencioné porque es bastante más largo, empieza a tener unos trastornos en la circulación de la sangre y el corazón se empieza a poner irritable y puede tener arritmias. Y estas Bien. arritmias hacen que me pueda pasar a un grado 4 de hipotermia, que es no tengo pulso ni respiración, o sea que se pare el corazón. Entonces, hipotermia grado 2, en teoría, si pudiéramos, tenemos que pedir auxilio y tiene que venir a buscarlo, y lo tenemos que evacuar con suma delicadeza. ¿Por qué la delicadeza? Porque cuanto más lo movamos, vamos a mover como si fuera un envase que tiene líquido frío abajo y líquido caliente arriba, lo vamos a estar revolviendo y se va a bajar la temperatura toda. No sé si queda claro ese concepto. Entonces tenemos que tratar de moverlo. Obviamente esto en la montaña es sumamente complejo. Llevar una camilla en la montaña es una cosa muy difícil, no es fácil. Para los que crean que lo pueden hacer, deben practicarlo porque no es fácil. Y por supuesto a todos Marce, los que... perdón, ¿te puedo interrumpir? Una cosa, hablaste de la camilla en la montaña y vi esta foto que vos me mandaste, ¿sí? Sí, ¿Vos sí. fabricás camillas? En una época fabriqué camillas, sí, de rescate montaña. Esa es una camilla que se divide en dos, está hecha con aluminio de muchas aleaciones distintas y pesa 8 kilos. Y se divide en dos y se puede llevar en cada mochila. Uno lo lleva en una mochila porque mide 2 metros 20, si no me equivoco, 1 metro 10 cada uno, y también fabricaba la rueda para poder transportarlo. Esto lo hice durante un tiempo, hice unas cuantas camillas que se vendieron y ahora estoy como está el país, no puedo tener un presupuesto para hacerla. Pero sí, hice camillas y también hice unos artefactos que se llaman colchones de vacío, que son, Perfecto, ¿no? para evacuar gente en la montaña. Buenísimo. ¿Y esta camilla con rueda para un sendero, ponele de Córdoba, sería, digamos, pareciese ser muy buena opción para una evacuación, o de Córdoba, de la Patagonia, de donde fuera, mientras haya sendero, está probado Sí, que funciona bien. la rueda se puede usar o no. Sí, hay camillas mejores en el sentido de transporte como la Kong, que es una camilla italiana, que tiene unos manijones para colgarse en los hombros y que la usan en Chaltén un montón. Hay otras camillas que son fácilmente transportables, que son como de una lámina de plástico que se enrolla, que tiene menos rigidez que esta, pero tiene una versatilidad de poder arrastrarla por la nieve o por determinadas estructuras, que se llama SKED, con K, S-K-E-D, que la tiene el ejército, por ejemplo, la tienen... Bueno, hay distintos tipos, digamos, cada una tiene su practicidad. Esta camilla lo que tenía era que era sumamente liviana, era desarmable, era transportable, fácilmente transportable, porque el otro es los que creen que pueden sacar a alguien con una tabla rígida. Si suben a la montaña y sopla a 50 kilómetros por hora de viento, seguramente se les volará o los hará volar a ustedes con la tabla rígida. Y no se puede transportar a alguien en una tabla rígida más de 30 minutos, una hora. Pero eso Bien, es perdón que te interrumpí, pero quería que cuentes un poquito de la famosa camilla con ruedas que se veía. Pero bueno, Está cerremos bien. con esto de hipotermia antes que se nos corte, Marce. Está bien, bueno, y lo que sigue es hipotermias graves, donde las personas ya no tienen circulación, estuvieron expuestas muchas horas a la intemperie, pasaron del grado 1 a temblar, dejaron de temblar, a estar medio tontos, a estar muy tontos, a perder el conocimiento, y finalmente la persona no tiene, le toma el pulso, no tiene circulación, hipotermias muy avanzadas, y esto realmente es un tema muy, muy complejo de resolver. Solamente se puede resolver si tenemos ayuda de transporte aéreo y con gente especializada, porque, digamos, porque nada, porque
tiene una complejidad muy grande para explicar en esta charla. Digamos, nosotros hemos visto pacientes, tratamos, por ejemplo, a una persona que estuvo sepultada bajo una avalancha acá en Chapelco, y la reanimamos durante 1 hora en escena y 1 hora y media en un medio hospitalario, y no sobrevivió, a pesar de que tenía una hipotermia grado 3, porque es tan complejo el manejo de variables que tiene, que necesitan tecnología muy alta y necesitan, por ejemplo, una bomba de circulación extracorpórea, que es la que se usa para hacer trasplante de corazón, etcétera, que hay en muy pocos lugares. Por ejemplo, en Neuquén, yo vivo en San Martín de los Andes, en Neuquén, hay solamente en la ciudad de Neuquén, que queda a 450 kilómetros de acá. O en Bariloche no hay bomba de circulación extracorpórea, o creo que no hay, bueno, y así, si vamos a las montañas son lugares inhóspitos, y los tiempos de evacuación en Argentina, o también en Estados Unidos, pero depende de los lugares, son larguísimos, días a veces. Imagínense montañas en Perú, que Pablo conoces muy bien, en Catamarca, que en Catamarca 190 kilómetros de aproximación hasta la base de un cerro, en medio de la La nada. teníamos a Úrsula, recién la vi, a Úrsula mirando la charla y saludándote. Bueno, ahí con Úrsula estuvimos en el Nevado Tres Cruces y nada, si nos pasaba algo, nada, no estábamos contando ninguna historia de estas, porque era inhóspito el lugar. Bueno, y esto es lo que pasa en la montaña, digamos. Y entonces, bueno, yo siempre trato de plantear que más que saber cómo resolver esto, y fue una de las diapositivas que vos mostraste, es que siempre es posible prevenir estas cosas. A veces es más fácil y otras más difícil. En un 8000, prevenir congelamiento es bastante más complejo que en un 5000, sin duda. Por eso hay más congelamientos con gente que tiene muy buen equipamiento y todo. Pero tiene que ver con decisiones. Y entonces la decisión es, tengo congelado el pie, pero a pesar de todo quiero ir a la cumbre, y bueno, mi congelamiento va a ser peor, o, digamos, o voy a tener un congelamiento que realmente lleve a una secuela, que es una amputación, o estoy hipotérmico, voy a seguir a la cumbre, o no me voy a ir porque me voy a quedar, no voy a salir de la carpa, porque por más que venga la tormenta, porque me la banco, y resulta que después de una hipotermia grado 1, estamos en un 2, 3, y ya no se puede resolver. Entonces, digamos, la prevención tiene que ver con esto que vos hablás de autosustentable, la planificación, y pensar que nos pueden pasar cosas y cómo las resolveríamos. Obviamente que hay infinidad de escenarios, y esta infinidad de escenarios hacen a lo súper interesante que es el montañismo, pero también hace a lo súper complejo que resolver problemas de salud, que a veces son menores, porque pongo el simple ejemplo si yo estoy en la costa del mar, en Mar del Plata, o en la costa de un lago en una ciudad, y me meto al agua y salgo, y sopla el viento y tiemblo, me pongo una toalla, me seco bien, me pongo un polar, y al ratito estoy sin temblar y me curé. De última me voy a mi casa. Pero si me pasa lo mismo en un lugar donde el acceso, donde está cerrado el clima, donde no veo la pasada, donde tengo que usar equipamiento adicional como cuerdas, la misma cuadro clínico es potencialmente devastador. Entonces, no es lo mismo tener fiebre en esta condición que en otra, ¿entienden? O tener hipotermia o tener congelamiento. Entonces, la idea es, para que sea montañismo autosustentable, no es que no hay que ir, todo lo contrario, vayan y disfruten porque es maravilloso, pero piensen qué cosas les pueden pasar y cómo con recursos sencillos pueden resolverlo, porque hay muchos. No necesitan llevar un equipo de RCP, ¿no? Digamos, hay que llevar lo que uno piensa que va a necesitar. Y Carlos hablará también de Malago de montaña, y mucha gente lleva saturometría,
Y hoy la saturometría no es un predictor de malagudo montaña, la están usando en Aconcagua, no está bien eso, pero digamos, muchos guías le incorporaron su equipamiento, pero hay que saber interpretar qué me está diciendo el saturómetro, y es bastante más complejo que un numerito. Así que bueno, esto es un poco lo que puedo aportarles, y obviamente hubo gente como, tanto como hay Sebastián o Cristian ayer, que son unas personas con una experiencia en montaña, y bueno, y Úrsula que está escuchando, que hizo infinidad de 6000 y fue la segunda mujer Aprovecho, en hacer. Marce, yo soy muy mala persona en esto, porque comprometo a la gente al aire, así que la vamos a comprometer a Úrsula Díaz de Catamarca, que subió el Everest. Para quien no la conoce, es muy conocida por eso, pero bueno, yo tuve la oportunidad de conocerla en el Everest y en Katmandú, que dé una charla para inspirar especialmente a las mujeres a hacer montaña. Úrsula, si me estás escuchando, cuando quieras, 5 de la tarde, vamos a invitarte a que inspires a las damas a hacer montañismo. ¿Está bien, Úrsula? Perdón, Marce, pero la quería enganchar al aire para que no me pueda decir que no. No puede decir que no, no puede decir que no, y creo que tiene para contar infinidad de experiencias súper interesantes. Así que hay que aprovechar estas personas porque son las que ayudan a iniciarse en el montañismo y a perfeccionarse y a quererlo cada día más. Buenísimo, genial. Bueno, última pregunta y nos despedimos con el doc. En todo caso, quedaron tantas que veremos hacer otra charla, pero hablan con esto de la hipotermia. ¿Qué tiene que ver el sueño? ¿Hay algún estadio de la hipotermia donde se meta la somnolencia como algún signo y que pueda Sí, hacer la bueno, diferencia? eso lo escuché en la charla que dio Sebastián, que dijo que creo que se refería a Cristian, que dijo que se concentró toda la noche en no quedarse dormido, ¿no? Bien, Uno va sí, sí, lo a dijo. funcionar de hipotermia, no se va a quedar dormido, ¿ok? Se va a apagar, porque es como querer resistirme a que me ponen la máscara de anestesia y me resisto a que no me voy a dormir, me voy a dormir, ¿ok? Esto es irresistible. El tema de no dormirse es el de mantenerse activo, es para no descuidarse de las pérdidas de calor que estamos teniendo para que no haya más. Entonces el tema es ese, pero en realidad esto de que si la persona va a perder, lo pongo en un ejemplo con el traumatismo de cráneo, la persona tiene un traumatismo de cráneo, se desmaya, pierde conocimiento, se despierta. Entonces después dicen, no lo dejen dormirse, no lo dejen dormirse porque se va a morir. Y en realidad si hay un coágulo, está creciendo en el cerebro, se está expandiendo, no va a parar porque la persona esté despierta versus si está dormida. El problema es que perdemos los parámetros de medición. Entonces, si alguien está despierto, está con hipotermia grado 2, póngale, grado 1, tiembla. Bueno, si tiembla está bastante bien. A mí la conciencia tanto ahí, si quiere dormir y tiembla, no va a poder dormir por el temblor. Pero si tiene grado 2, yo quiero saber si te está poniendo más tonto o no, porque quiere decir que se está empeorando y tengo que apurar la evacuación o toma de decisiones. Por lo tanto, digamos, yo le diría lo siguiente, el sueño no es un elemento que me sirva para cuidarme de hipotermia, es simplemente un elemento para que los demás puedan saber en qué condición estoy. Entonces, si alguien quiere dormir, déjenlo dormir, despiértenlo a la hora, porque descansando también puede, digamos, ahorrar energía que le sirva para calentarse. Excelente, Marce. Bueno, muchísimas gracias. Quiero confesar algo. Creí que a veces le pasa a los montañistas, a muchos que hacen montaña, que las charlas de inspiración o la charla que cuenta de un futuro recorrido se enganchan, y en las charlas técnicas donde se enseña algo especialmente enfocado a la prevención y tratamiento, por ahí la dejan porque esto no me va a pasar o yo ya lo sé, y estoy viendo que en todo momento hubo más de 200 participantes y nunca bajó. Esto habla muy bien de que la gente se está preocupando por informarse, y creo que quiero agradecer muchísimo a vos y a todos los invitados que están formando
montañistas y están poniendo un granito de arena para que hagamos un montañismo más responsable, más seguro, una mejor gestión del riesgo, y sepamos qué hacer cuando las cosas fallan, ¿no? Así que gracias a los espectadores, infinitas gracias a vos, Marcelo, te quiero mucho, y me encanta trabajar con vos en las carreras, espero pronto poder compartir un VHF, estar del otro lado, y bueno, nos coordinaremos para una próxima charla, Marce. Sí, bueno, yo lo único que te agregaría es que en realidad todo esto tiene que ver con vos, que tenés esta pasión que hace años, de años, que estás enseñando y que tanta gente te sigue. Así que nosotros simplemente te apoyamos. Un abrazo. Bueno, gracias a los presentes, gracias a vos, Marce. Vamos a grabar la charla y estamos ahí haciendo un truquito para dejar todas las charlas grabadas en algún lado, que calculo que va a ser la página de Facebook. Así que, Marce, genio, feliz cumpleaños. Y que fue ayer. Mira, Cristian Vitri estuvo presente, ahí estoy viendo que están saludando todos. Y avisanos cuando hagas un curso, por favor, que lo vamos a informar a todo el mundo y yo seré el primer inscripto. Bueno, muchas gracias a ustedes y saludos a todos y bueno, espero que haya contribuido. Nos estamos viendo. Tremenda charla, Marcelo. Buenísimo, muchísimas gracias. Chao.